estamos ya, equipo completo, recuperada Lourdes de su descanso y también, por supuesto, Arelis. Así que, bueno, acá estamos, en un día donde se empieza a debatir el presupuesto, donde también se espera, o en las vísperas de una sesión especial, para ver qué es lo que pasa con el presupuesto universitario, el financiamiento de la educación. ¿Cómo va, Are? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Meli. Gracias. Sí, verdad que extrañaba desde la semana pasada. Hace mucho que no nos vemos. Que no te veía. Yo estaba acá, pero nada. Así que le damos la bienvenida a Lourdes, que a mí no me había tocado todavía compartir con ella, así que me alegro un montón de compartir nuevamente. Y efectivamente, la estrella del día de hoy es la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, habrán otras comisiones como Penal y Niñeces y Juventudes por el tema de sustracción y comercialización de niños. Y bueno, unas cuantas que después las iremos comentando durante el programa. Sí, hoy, claro, más allá de la cuestión de presupuesto, hay otras cuestiones en agenda que están previstas y de hecho a la mañana también hubo actividad, así que vamos a estar contándoles. Pero bueno, todas las miradas y la cobertura periodística extraparlamentaria pasa por lo que puede ocurrir hoy en la Comisión de Presupuesto, porque se anticipa que va a ser la primera de muchas reuniones. De hecho, la discusión por el presupuesto está previsto que dure algo así como 2 meses, que se repartan en 8 reuniones aproximadamente, y que vaya contando con distintas participaciones técnicas de distintos funcionarios o responsables de carteras para que puedan hacer como una apertura más específica de ese presupuesto y responder los requerimientos de los diputados. Me ahogué. En realidad ahora tomo agua y la saludo a Lourdes. Hola, Lu. Muy bien, ¿cómo estás, Meli? Bueno, saludarla por supuesto a Are también. Mucho para el día de hoy también, no solo por el tema del presupuesto, Sí. que va a haber muchos temas, que va a haber muchos puntos para debatir. También va a ser un debate, por supuesto, bastante extenso, donde ayer hablábamos de quiénes iban a estar, quiénes no van a estar, por qué no van a estar, cuáles son por ahí los puntos que van a tener en cuenta los bloques dialoguistas a la hora de también generar un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría. Bueno, esto principalmente, pero también hay otras actividades. Hace un ratito también estuvo dándose, iniciando lo que es la Comisión de Energía y Combustibles, que, bueno, en este caso se va a hablar sobre un marco regulatorio para impulsar la industria del hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Se estuvieron reuniendo, también es un tema que, bueno, aprovecho y cuento, estuvo reuniéndose el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano con Mark Stanley, quien es el embajador de Estados Unidos en Argentina, para tratar también ese tema. O sea que la agenda de energías renovables está a full, está trabajando muchísimo. Estamos hablando del diputado Carlos de Alessandro, de la provincia de San Luis. Así que bueno, eso entre otras cosas. Vamos a hablar de incendios también. Así que hoy es un programa incendios en San Luis. Hoy estoy full puntana. En San Luis. Sí, hoy porque es un proyecto también de un diputado de aquella provincia, el diputado Ernesto Alí. Así que bueno, eso entre otras cuestiones. El tema ambiental ha resurgido en este último tiempo porque, por supuesto, por todas las actividades y por la inmediatez también de resolver otro tipo de temas como la agenda económica de manera directa, es como que se fue posponiendo la actividad ambiental y hoy ha vuelto, bueno, más que nunca con muchísimos cambios y muchísimos temas por tratar. Pero además el tema presupuesto, y dijimos, va a ser un año donde se va a estar tocando todo el tiempo puntos, debates, negociaciones a partir de la situación económica actual, bueno, cómo se viene trabajando sobre el déficit cero, cuáles son las posturas también de cada uno de los bloques. ¿Por qué? Porque hoy es un día clave en el que inicia el debate del presupuesto 2025 y de esto también creo que depende, y ayer lo hablábamos con Debo también y traemos a Lelis a la charla, depende mucho de cómo se va a trazar y cómo se va a posicionar también la perspectiva política de este gobierno de ahora en más, ¿no? Obvio. Por supuesto, si bien el ministro de Economía no va a estar presente hoy, él en algunas declaraciones en programas de televisión anticipa, ya también conectando esto con el tema de la educación, él dice que este es el contexto para discutir el presupuesto de la educación superior. Entonces también, ¿no? Aparte de anticipar que si las cámaras logran insistir en la ley y rechazar el veto, el gobierno va a ir a la justicia y justamente es como que aprovecha ya de deslizar que el presupuesto 2025 es el contexto para tratar lo que va a ser el presupuesto educativo, que ya se nos anticipó también a través de algunos diputados que está a la mitad de lo que estaba previsto hasta la fecha de hoy, ¿no?
Bien, eso va a ser dentro de un rato, ya nos vamos a ocupar del presupuesto, pero estamos hablando de la sesión de mañana que va a tener como eje del debate el financiamiento educativo. Ya se expresaron muchas voces en la marcha, ya vienen haciendo distintas reuniones los bloques para ver cómo van a posicionarse de cara a la sesión de mañana. Vamos a escuchar, por ende, al diputado Leopoldo Moró hablando sobre el financiamiento universitario. Gracias por estos minutos. Cuéntenos cómo está viviendo la actualidad aquí en la Cámara de Diputados, pensando en lo que vendrá esta semana, sobre todo en la sesión especial que han solicitado varios diputados de la oposición para darle una insistencia al presupuesto universitario. ¿Cómo está tomando estas horas previas? Con mucha preocupación, porque varios funcionarios del gobierno, entre ellos nada más y nada menos que el ministro de Economía, han adelantado que si el Congreso, en uso de sus facultades constitucionales, rechaza el veto, el gobierno va a acudir a la justicia. Y eso es cruzar una línea roja que lo pone al gobierno aún incluso en el riesgo de un juicio político. Porque el Poder Ejecutivo no puede, primero, desconocer la Constitución y tampoco, muchísimo menos, las facultades del Congreso. Y son muy claras las facultades, tanto del Ejecutivo como del Congreso. El Ejecutivo envía un proyecto o el Congreso genera un proyecto, como fue en este caso, la ley de actualización presupuestaria de universidades. Se aprobó en ambas cámaras, tiene derecho, sí, el Ejecutivo a vetar, y el Congreso tiene el derecho a rechazar ese veto, y ahí se termina la discusión. No hay ningún otro paso. Si el Poder Ejecutivo se le ocurre ir a la justicia a recurrir una decisión del Congreso, se pone en una situación muy delicada. Bien, ¿usted cree que los números están justamente dentro del recinto para que se llegue a esta insistencia o por lo que usted sabe, por lo que ha podido averiguar respecto a sus colegas diputados, el oficialismo está en condiciones de resistir con el veto? Eso lo vamos a ver el miércoles en la sesión y en el resultado. A mí me parece difícil que algunos diputados, incluso del propio oficialismo, que provienen de la Universidad Nacional, que han atravesado esa experiencia, que han hecho ya en la Argentina millones de personas, pretendan frustrarle a las pibas y los pibes del futuro la posibilidad que ellos tuvieron. Además, me parece que no solamente está en juego el funcionamiento de las universidades, acá está en juego el funcionamiento de las universidades, las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico del país y que tienen que ver con las cuestiones de naturaleza científica. Está todo ese sistema en juego, porque la universidad no es solamente una fábrica de títulos. La universidad es además investigación, la universidad son científicos que, si son asfixiados económicamente, que es la intención del gobierno, terminan yéndose del país porque tienen oportunidades en otros lugares del mundo, y sobre todo los argentinos, que están muy bien calificados en el planeta, no solamente los médicos, que es el caso más común que todos conocemos, sino científicos de todo orden. Destruir la universidad en el presente significa destruirla en el futuro por un largo plazo. Usted puede cerrar un edificio y bueno, viene otro gobierno, lo rehabilita, lo rehace, pero no puede perder cerebros, porque eso no se rehabilita ni se rehace en un corto plazo. Y hoy lo que está haciendo el gobierno con esto es avanzar en el camino, en un primer paso de asfixiar económicamente para que los profesores y los científicos y los investigadores se vayan, cerrar universidades, y cuando haya menos universidades públicas tratar de arancelarlas, de modo tal de transformarlo además en un negocio financiero, como es en Estados Unidos o Chile. ¿Por qué? Porque los padres van a tener que tomar créditos a largo plazo para financiar las carreras universitarias de sus hijos, y eso se transforma en un negocio de carácter financiero. Así que lo que está en juego hoy es la subsistencia de este sistema educativo, científico y tecnológico. Bueno, a ver, eso que explicaba efectivamente funciona así en otras partes del mundo, donde las familias piden préstamos en los bancos para poder meter a sus hijos en la universidad. Son préstamos, además, a devolver a muchísimos años. Son sociedades que viven, además, bajo
endeudamiento, porque todo se va resolviendo de esa manera. Y se acentúan mucho las diferencias sociales, ¿no? Porque el ascenso de clase no existe, la posibilidad de movilidad de clase social no existe, pues solamente estudian aquellos que tienen con qué pagar los estudios. Si hay personas que nacieron en hogares pobres donde no están estas posibilidades para poder tomar créditos en los bancos, bueno, sencillamente no van a poder estudiar y no van a poder cambiar o revertir ni su origen ni su presente. Por eso cuando se toca la universidad pública en nuestro país, independientemente de ponerlo en comparación con lo que pasa en otras partes del mundo y qué es lo que hay que hacer eventualmente con los estudiantes extranjeros, en realidad lo que se siente es que se está tocando el principal motor para que exista la movilidad de clases, ¿no? Donde hemos visto en la marcha universitaria muchos universitarios de primera generación, o sea, personas que por ahí tenían mamá y papá muy pobres o que no habían estudiado ninguna carrera o que eran hijos de inmigrantes y acá en este suelo pueden elegir prácticamente cualquier carrera. Digo prácticamente, pero también hay que decir que la universidad no es gratis, sino es que es no arancelada. Después eso tiene un costo, costos que hay que poder sostener a lo largo de la carrera. De hecho, hay carreras que son más caras que otras en esos términos por el tipo de requerimientos en los trabajos prácticos o en el material que hay que comprar. Entonces, bueno, prácticamente pueden elegir cualquier carrera y prácticamente hoy a esta altura, cualquier carrera es de excelencia, es de calidad. Pero también lo que están diciendo, sobre todo los alumnos y aquellos que están dentro de los centros de estudiantes, es bueno, esto está viniéndose notablemente a pique porque los docentes en su gran mayoría están por debajo de la línea de la pobreza y más allá de la trascendencia que les da sus currículums ser docentes de la universidad pública, terminan yéndose a una privada o terminan trabajando, digamos, de otra cosa que no sé enseñar, y hay muchas cátedras que se están perdiendo forma o están perdiendo a sus docentes principales. Contenido, trabajo, claro, horas de educación. Y de poder pensar esas clases y de poder corregir a esos alumnos o de poder pensar de manera creativa cómo poder acercar otras herramientas, otros conocimientos. Las famosas consultas que siempre son importantes en la universidad y que son parte también de la clase en muchos momentos. Digo, todos los que hemos pasado por una universidad sabemos que la etapa de consulta, porque vos podés tomar apuntes, podés ir a las clases, podés tomar nota, grabar, pero siempre que después capaz tener al menos una clase personalizada con el profesor una vez al mes, como para afianzar todos los conocimientos, está bueno. Y en el caso de la universidad donde yo estudié, eran muy comunes y siempre tenías un horario de consulta. Eso también es como que se acota mucho, ¿no? También teniendo en cuenta que, bueno, ese tiempo de consulta capaz tienen que estar los docentes cumpliendo horarios en otro lado, teniendo en cuenta la situación económica. Cuando surgen las universidades públicas en nuestro país, surgen bajo la consigna de que los alumnos pudieran tener libertad de elección de cátedra, sobre todo en carreras a donde justamente las distintas perspectivas tienen que estar dadas. Ni que hablar, por ejemplo, una carrera como economía, donde vos tenés ahí, por ejemplo, la carrera que estudia Arelis Derecho, de pronto puedes tener algunas diferencias, pero en realidad es algo, es algo que no está tan atravesado digo por lo ideológico, pero economía sí. Y ahí vos tenés que tener la posibilidad de que los alumnos puedan elegir distintas cátedras. Y si vos lo que tenés es un desfinanciamiento, muchos de esos docentes que están en esas cátedras se empiezan a ir y no tenés cómo reponerlos, bueno, vas como dando al alumno más o menos lo que se va pudiendo dar y no realmente la variedad de cátedras que hace falta para que un profesional después, bueno, esté lo mejor formado posible y después opte por la inclinación ideológica que desee, porque en realidad, por supuesto que son instituciones atravesadas por la política y por la ideología. Sería imposible que no lo fuera, imposible. De ahí a que se den situaciones de adoctrinamiento, yo creo que es muy distinto. El adoctrinamiento también se ha dado y ha estado presente en la escuela media y ha estado presente, según las denuncias, en las universidades privadas. Sí. No es algo patrimonial de la universidad pública. No, y que también depende mucho de la orientación de esa universidad. Digo, también al ser por ahí con cierto tipo de ideología, también hace
está presente este adoctrinamiento del que estamos hablando, ¿no? Sí, por lo menos es como una línea ideológica que habitualmente atraviesa las universidades dependiendo de quiénes son, ¿no?, sus rectores o sus profesores o qué ideas la atraviesan, ¿no? No hablemos nada más de ideologías, pero qué ideas la atraviesan. Y en función de eso, bueno, con qué se empiezan a identificar los estudiantes por estar en esa universidad. Igual yo creo que hay algo de la universidad pública, por lo menos yo hablo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que es en la que me formé yo. Yo creo que hay algo que se tiene que revisar. En un punto yo cuento que yo tuve una educación universitaria mixta. Yo hice 4 años en la universidad pública y después terminé la carrera en una universidad privada, precisamente porque sentí que lo que no tenía era, digamos, variedad de puntos de vista y miradas multidisciplinarias sobre los medios de comunicación. De hecho, me pasó hasta que lo sentí una exclusión desde lo ideológico, estoy hablando, porque todo el tiempo el enfoque era en casi todas las materias y digo, llegué hasta la especialidad, no es que hice 1 o 2 años, llegué hasta la especialidad. Pero era todo el tiempo los medios son sistemas perversos para quitarle capacidad de criterio y de individualidad a los seres humanos. Los medios son demonización. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y la verdad es que yo quería formar parte de los medios de comunicación y sentía como pero si me dijeran... ¿Por qué ese discurso, no? Porque yo me pongo a pensar también lo que pasa en las universidades, y estamos hablando de este tema, no es que nos estamos yendo por ramas, estamos hablando de un tema que realmente pasa y nos atraviesa, porque también pasamos por la universidad. Exacto, y a todos como profesionales, y para estar sentados acá tenés que pasar por una universidad. A veces, bueno, nos vamos a decir todos, pero la mayoría de los casos creo que es así, y hay especialidades, y hay posgrados, y hay maestrías y demás, pero fuera de eso, creo que también en los posgrados y en las maestrías por ahí se nota inclusive mucho más intenso, porque tenés gente que ya viene con una formación mucho más marcada, pero puntualmente pasa que justo a mí me pasó una anécdota muy, muy, muy particular, que yo estaba aplicando a pasantías en mi etapa de universitaria, porque quería practicar, porque era una formación capaz muy teórica y me faltaba la práctica. Sí. Perfecto, listo. Entonces estaba estudiando, estaba no me acuerdo si en 2º o 3er año de la universidad, y empecé a aplicar a pasantías. En un momento me llaman de una pasantía, de un canal de televisión para hacer una pasantía. En el mismo momento en el que el profesor estaba dándole con de todo a ese canal particularmente y a los medios de comunicación, me dicen, ¿te gustaría, venir y estar y hacer unas pruebas? O sea, realmente, digo, como la cabeza, yo no hubiese entrado a ese lugar, no hubiese entendido de todo lo que pasaba a mi alrededor, porque es como que la brecha entre la universidad y el mundo real y el trabajo y los medios es enorme. Es enorme, Sí, es gigante, enorme. obvio. Es enorme. Así es. Y lo otro es que la universidad pública, además, ¿qué te ofrece? Uno se centra mucho en los jóvenes. Sin embargo, la universidad te permite, incluso una persona de más edad, si no pudo estudiar en su vida, que también lo pueda hacer. Por supuesto. Y que pueda mejorar esa posibilidad de profesionalizarse. Y entonces creo que ahí también es una experiencia valiosa para esas personas, ¿no? Que por cualquier motivo en su vida no pudieron formarse, y el hecho de poder tener la posibilidad de ir a la universidad pública, yo creo que es importante. Yo creo que hay cosas para revisar, como sí, la cantidad de repitencias, Los del tiempo crónicos que te lleva, claro. Porque a veces me pongo a pensar, a ver, en la secundaria hay muchos colegios que no te reciben repitentes, y hay momentos en los que no me parece correcto, pero está bien que a los chicos se le diga, o sea, están acá para estudiar, Claro, ¿no? sí, obvio. También hay que entender la vida de las personas, que hay personas que trabajan y estudian al mismo tiempo, y entonces por ahí hay que flexibilizar un poco más. Pero una cosa es flexibilizar y otra cosa es que una persona esté en la carrera, no sé, 20 años. Sí. ¿No? Bueno, también recogimos la mirada, la opinión del diputado Mirabella. Lo escuchamos. Entiendo que como esto se necesitan los 2/3 de los presentes, es muy probable que haya algún movimiento de parte del oficialismo, de La Libertad Avanza, para que algunos legisladores no vayan a la sesión. Si no consiguen que voten
a favor del veto. Me parece que es eso. Yo tengo una postura muy clara que la he expresado públicamente cuando votamos la ley de financiamiento educativo. Me parece que lo que expresaba y lo que expresa la ley es que esto se actualice de acuerdo al índice de precio al consumidor, tanto del año 23 y en el año 24 bimestralmente. Y lo que implica más de lo que estimó el gobierno es un 0,14 del producto. Y si, como bien dice el presidente, es necesario determinar si aplicamos una erogación de dónde salen los ingresos, bueno, hay varias cosas que podríamos fijarnos para aportar a esto que tiene que ver con la educación universitaria en este caso, ¿no? Porque cuando elegimos una baja de la alícuota de los impuestos de bienes personales, se dejó de recaudar el 0,44 del producto. Si los magistrados o funcionarios del Poder Judicial que ingresaron antes del 2017 pagarían impuesto a las ganancias, se recaudaría el 0,16 del producto. Ya está. Si los directores de empresas pagan IVA, se recaudaría el 0,29 del producto. O si de las 1.500 personas que tienen inmuebles rurales en el exterior pagarían bienes personales, se recaudaría el 0,48 del producto. Con lo cual hay maneras y formas de encontrarle la solución. Pero me parece que hay una postura y una tosudez de parte del gobierno de querer, no sé, me parece a mí, de generar un problema donde no lo hay. Mira, yo en toda mi vida política fui de la postura de que los problemas políticos se arreglan en la política y no en la justicia. Me parece que la justicia ya tiene demasiados temas y problemas y cuestiones si nosotros queremos llevarle los problemas políticos a la justicia. Esto me parece, por un lado, no comparto, bueno, pero es una postura personal y jamás he ido a la justicia por este tipo de cosas o de interpretaciones de ley o de este tipo de situaciones. Pero bueno, el gobierno tiene derecho tanto a hacer el veto como lo hizo, quien está en su derecho a hacerlo, y nosotros tenemos el derecho de rechazar ese veto, y si quieren la justicia también tiene el derecho a hacerlo. ¿Qué sé yo? Me parece que las cuestiones se tienen que resolver de otra manera. En el presupuesto 2025 hay cuestiones delicadas que me parece que también ahí prima otra mirada u otro enfoque del gobierno. Porque primero, que lo que presupuestan para el año que viene es lo mismo que nosotros, es la misma cantidad de dinero que nosotros prevemos que se debería gastar este año. O sea, es lo que están previendo para el año que viene. Y segundo, hay algo más grande, suspenden la aplicación de leyes que exige un mínimo de un piso mínimo de erogaciones, como es, por ejemplo, suspender la ley 26.206 que establece un 6% del producto para educación, o la ley 27.614 que establece un 1% para ciencia y tecnología, o la de educación técnico profesional que establece un 0,2 de los ingresos corrientes, y suspende todo este tipo de cosas. A mí me parece sinceramente que si la educación nos parece cara, deberíamos probar con la ignorancia, a ver cuánto nos cuesta. Bueno, ahí estaba la opinión del diputado Mirabella. Por supuesto que vamos a seguir después de la pausa con este tema, que mañana va a debatirse en la sesión especial. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ayer Débora nos contaba que la llave para esta sesión la tiene el PRO. Ayer tuvo una reunión de bloque para definir posiciones y bueno, a ver, todo puede pasar, pero lo que se anticipa o la postura que se anticipa es que van a defender el veto de a la ley del financiamiento educativo. Obviamente otros bloques ya expresaron que están muy preocupados por esta situación y además que es un tema que claramente mostró mucha reacción en la sociedad, porque fue la sociedad la que salió a la calle, había chicos, había estudiantes, había docentes, había jubilados, había personas que incluso no habían pasado por la educación pública, pero es como que se aprovechó, en el buen sentido lo digo, se aprovechó o se trató de
utilizar esa manifestación o esa concentración, porque en realidad tampoco fue una manifestación, esa concentración para poder también dejar otras consignas plasmadas de cara a lo que se debatía dentro del Congreso de la Nación o lo que se puede seguir debatiendo. Y algunos diputados anticiparon que este tema, el del financiamiento educativo, lo van a trabajar dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque hay, independientemente del veto, hay proyectos para seguir viendo cómo rescatar a tanto las universidades públicas como los institutos universitarios, que son los que generan distintas investigaciones que luego les sirven a los políticos o a los gobiernos para aplicar distintas políticas. Vamos a la pausa, si les parece, y en un ratito Lourdes trajo material sobre este tema y seguimos charlando con los protagonistas. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa. A las 2 de la tarde está prevista la Comisión de Presupuesto y Hacienda y mañana la sesión especial para ver qué es lo que pasa con la cuestión de el financiamiento educativo. Así que bueno, en un ratito vamos a seguir recorriendo las opiniones, las distintas miradas que hay sobre este tema, las conclusiones que se sacan después de lo que fue la segunda marcha en defensa de la educación pública o el financiamiento de la educación pública, que en realidad esa segunda concentración también competía, entre comillas, competía con la primera, que había sido multitudinaria. Otra vez se señaló a aquellos miembros o a algunos integrantes de la política que formaron parte de la marcha y que pensaron que iban a poder caminar sin ningún tipo de consecuencia, y bueno, en la primera marcha le tocó vivir un momento bastante desagradable al diputado de Loredo. En esta marcha fue agredido y repudiada la presencia de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, ya me parece que algunos personajes empiezan a sentir personajes políticos, lo digo, ¿no? Empiezan a sentir en la escena pública, en la calle, que no pueden caminar con tanta comodidad y que hay un sector de la sociedad que les reprocha algunas medidas que se han tomado. Esto lo mencionamos porque ayer hablábamos sobre el lugar o el rol del PRO, ¿no? De cara a la educación. Cuando fue la pandemia, fue un motivo de grieta, porque ahí Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires defendía la apertura de las escuelas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que había incluso chicos que terminaron cambiándose de la escuela de la provincia de Buenos Aires, tratando de acercarse a la Ciudad de Buenos Aires para por lo menos volver a las clases, ¿no? Muchos padres también organizándose con esta ONG Padres Organizados, reclamando por las consecuencias que estaban percibiendo que tenía el cierre de las escuelas, o sea, el no poder tener clases presenciales. En la provincia de Buenos Aires estuvieron cerradas 2 años las escuelas. Sí, 2 años. Claro, en cambio acá se armaron algunos, digamos, trataron de dividir las aulas en 2, y una semana iba un grupo y otra semana iba otro grupo para achicar un poco la cantidad de personas que compartían, pero efectivamente, tanto escuela pública como privada, ese fue uno de los mecanismos que utilizó para retomar todo lo que era las clases presenciales. Exactamente. Bueno, ahora en instantes vamos a seguir con este tema, por supuesto, porque mañana va a ser un día central para ver qué es lo que pasa dentro y fuera del Congreso. Fuera del Congreso también hay muchas personas que ya anunciaron, primero, vigilias en las escuelas sobre todo, y en algunas escuelas universitarias, dependientes de los centros universitarios, que van a estar siguiendo de cerca el debate. Pero ya seguimos con eso. Hoy, en un rato nada más, se va a dar la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de cara a la presentación del presupuesto 2025, presupuesto que de manera inédita presentó el propio presidente de la Nación, economista. Por eso él vino a presentarlo, y ya se sabe que por el momento el ministro de Economía no va a formar parte de estas reuniones. Lourdes, vos preparaste placas sobre este tema. Sí, vamos a hablar de un poco cuáles son los factores que hoy están rondando, circundando todo lo que es el presupuesto universitario, que tiene que ver también, bueno, primero con cómo se están posicionando cada uno de los bloques respecto a este tema, también la intervención de los gobernadores, que es un tema que ha sido pedido por, en este caso,
esto estamos hablando de en el debate del presupuesto. Sí. Por los bloques dialoguistas pidieron que los gobernadores de las provincias pudieran participar de esto, pudieran participar también del debate, que es un debate que se va a extender. Por supuesto, también todas las miradas empiezan con lo que va a ser el día de mañana, a partir de la ley, el debate por el veto, ¿no? De la ley de financiamiento universitario, teniendo en cuenta los números, cuál es el posicionamiento de, en este caso, aquellos bloques de la oposición, como Unión por la Patria, como el Frente de Izquierda, que están necesitando que se puedan dar los 2/3 para que se pueda vetar este proyecto, y por ahora están faltando algunos, ¿no? Teniendo en cuenta los diputados que todavía están en duda. La falta de consenso en este caso se evidencia en el descontento del bloque de Miguel Ángel Pichetto ante este proyecto. Todavía hay algunas cuestiones que están dando vuelta y que se hablaría de una postura a partir de un dictamen de minoría. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertas cuestiones también con todo lo que tiene que ver con los presupuestos destinados a la CIDE, por ejemplo, también a lo que es la jefatura de gabinete. Algunos, acá justo lo tenía también vinculado al déficit cero, pero asignación de partidas para universidades, para las jubilaciones y para las provincias. Ahí es donde está el kit de la cuestión y ciertas divisiones a partir de, bueno, ¿qué realmente pretendemos o cómo pretendemos alcanzar el déficit cero? ¿Recortando cuánto? ¿Ajustando en cuánto? ¿Ajustando en dónde? Entonces, bueno, ahí es donde se está dando cierto punto de diferencia entre el oficialismo y el bloque y los bloques dialoguistas, y sobre todo también creo que la presencia del ministro Caputo ha sido también otro de los puntos donde, bueno, creo que era un punto de negociación entre el oficialismo y aquellos bloques que esperaban que Luis Caputo, el ministro de Economía, pudiera llegar al Congreso a, bueno, dar también su punto. Dije muchas veces punto, pero bueno, es como dar su opinión sobre lo que está sucediendo con respecto a este presupuesto 2025. Este dictamen que impulsarán está orientado a alcanzar lo que les decía, el déficit cero, pero con una fuerte asignación de partidas para universidades, para jubilaciones y para las provincias. Y con esto también lo que va a ser el debate del día de mañana por el veto al financiamiento universitario. Por ahí algunas cuestiones, a pesar de que los sectores de la UCR y el PRO ya habían mantenido una postura de colaboración, como venía siendo hasta este momento, digo, siendo bloques dialoguistas en temas claves, por ahí la falta de algunos gestos concretos por parte de la Libertad Avanza y la falta de cumplimiento de acuerdos han generado una desconfianza incipiente que hace que, bueno, se analice o se baraje por ahí el tema de el dictamen de minoría. Se está trabajando en un dictamen que sea con déficit cero, pero con las partidas que les venía mencionando, y además algunas de las cuestiones que se fueron diferenciando entre la Libertad Avanza y el resto de los bloques eran aquellas partidas que estaban asignadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la CIDE y a la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. Otro de los temas también importantes y por los que se había diferenciado es el pedido de participación de los gobernadores. Desde el Bloque Encuentro Federal, que planeaban realizar lo que era una presentación de una nota formal para que se convoque, en este caso, a los gobernadores a participar del debate presupuestario. Si la agenda del gobierno, que se centra en ajustes fiscales y prioridades sociales, genera cierto tipo de controversias. Por eso es que también quieren la palabra de, por ejemplo, gobernadores como Rogelio Frigerio de Entre Ríos, como Martín Yayora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Ignacio Torres de Chubut, provincias que también, bueno, han sido muy importantes también en este nuevo gobierno, teniendo en cuenta las participaciones y las negociaciones que han ido teniendo a lo largo, por ejemplo, de la ley bases. La ley bases, claro, sí te iba a decir que a donde ahí los gobernadores jugaron una ficha muy fuerte. Exacto, exactamente. Bueno, y sumado a que mañana a las 11 de la mañana ya está establecida en la agenda, a pedido de varios bloques, entre el bloque de la UCR, Encuentro Federal, han sido pedida la sesión del día de mañana para debatir este veto, que estará marcado obviamente por la cantidad de votos que se necesitan para poder finalmente lograr los 2/3 que veten la ley de financiamiento universitario. Diversos bloques opositores como Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal, Movimiento Popular Neuquino y la izquierda intentan obtener los votos necesarios para poder superar el veto presidencial de Javier Milei.
a esta ley y por supuesto se cuentan hasta el momento 160 votos asegurados, aunque se necesitarían 164 para poder alcanzar este veto. Claro, ¿no? Lo que pasa es que si recordamos, en la sesión del 15 de agosto se aprobó, no hubo los 2/3, hubo 143 votos a favor, si mal no recuerdo, 77 en contra y una abstención. Entonces, ciertamente hubo casi 50 o 40, ausencias entre Unión por la Patria, el PRO, Innovación Federal. Y bueno, se está trabajando para que estas ausencias no sucedan, o sea, se sumen estos diputados para tratar de llegar a esa cantidad de votos para que se den los 2/3, ¿no? De los presentes. De ¿no? los Siempre. presentes, claro, Sí. por eso fue muy importante que en aquel momento hubo muchas ausencias, por lo menos en el momento de la votación. Por tanto, realmente acá en la Cámara de Diputados no hubo los 2/3. En la Cámara de Senado creo que es otra la situación, porque bueno, Sí. Obviamente los partidos opositores tienen una mayor fuerza y están, Sí, han declarado o han informado sus opiniones acerca de respaldarlo, pero primero tiene que pasar por aquí y recibir los 2/3 de la Cámara de Diputados para luego poder ser girada al Senado. Entonces, es muy importante poder negociar los votos necesarios, tanto de un lado como del otro, porque también se dice que el tema es que el oficialismo necesitaría los 87 votos que en su momento tuvo para que quedara firme el veto sobre la ley de movilidad previsional, y hoy tampoco tiene como esa certeza de tener esos 87 votos en caso de que estuvieran todos presentes, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, por otro lado, también hablar un poquito de los números y de que van a estar exponiendo, en este caso, Kirchner y Gubernán, quienes son los que van a estar representando también al gobierno nacional en el día de hoy, y hablando un poco sobre las proyecciones económicas, sobre cómo va a terminar el 2024, qué va a pasar con el dólar oficial, cómo va a cerrar, qué va a pasar también con la inflación. Bueno, se espera que en este caso el cambio oficial cierre más o menos cerca de los 1.019 pesos y alcanzará los 1.207 para diciembre de 2025. Y se prevé una inflación del 104.4% para este año, con una caída significativa al 18,3% en 2025. Esto un poquito tema números, por supuesto. En cuanto al PBI, se estima un crecimiento anual del 5%, tanto en 2025 como en 2026. Por supuesto, esperando las inversiones externas y una mejora en todo lo que tiene que ver con las exportaciones de nuestro país. La oposición también, bueno, cuestionó algunos puntos, algunas cifras que obviamente no reflejan capaz exacto cómo vienen las cuestiones económicas y de inversión hacia nuestro país. Por lo tanto, bueno, va a ser un debate bastante extenso que hoy ya inicia a partir de las 14 horas en unos minutos nada más. Exactamente. ¿Qué hora es? Ya son las casi 1 de la tarde. Sí, falta un Una hora poquito y todavía. 40 pero, y piquito. Sí, y 20. Exacto. Bien, con la presidencia del diputado Espert, ¿no? También recuerda, porque siempre hemos visto estos debates con la presidencia de Carlos Heller, que es muy, muy puntual. Espert también es bastante puntual, pero bueno. Bueno, el último presupuesto sí se dio bajo la presidencia del diputado Carlos Heller. Ahora ya lo habíamos visto bueno, por ejemplo, en ley bases, en varios proyectos que tienen que ver con partidas presupuestarias que lo tenían a Espert ahí al final de la mesa. O al principio de la mesa, no sé cómo lo quieran. Es verdad, claro, depende de la perspectiva. Bueno, volviendo a la sesión de mañana, queríamos recordar que lo que se va a tratar es de defender aquí en el Congreso de la Nación la ley por el financiamiento educativo, siempre que den los votos, por supuesto, si no, quedará firme el veto presidencial. Habló sobre esto el diputado Picat. Necesitamos juntarnos con los 5 y también con el bloque. Lo que sí, ustedes pueden saber cómo fueron las votaciones anteriores, y bueno, en el caso particular mío, yo no había acompañado esta ley por las mismas razones que explicaban recién, o parte de esas razones que están relacionadas al comunicado del PRO. Creo que esto es un tema paritario, un tema salarial, y que es una responsabilidad del gobierno resolver esta paritaria. Y no es potestad del Congreso, a través de esta ley que se sancionó, modificar las partidas o de alguna manera obligar, entre comillas, al gobierno
a tomar un cierto monto y un cierto procedimiento para solucionar el tema paritario. Para eso el gobierno debe sentarse con cada uno de los gremios estatales a cerrar la paritaria. Pero sí también debo decir que en esta desidia de no haber solucionado el tema, han pasado más de 4 o 5 meses que se está negociando la paritaria, llegamos a esta consecuencia, a estas manifestaciones legítimas del sector universitario, y a la vez también destapa ciertos problemas que tiene el sistema educativo relacionado a su eficiencia y también a la rendición de cuentas. Por lo cual creo que hay muchos temas para discutir y espero que en esta semana ambas partes, el sindicato y el gobierno, puedan terminar con esta incertidumbre que tienen los trabajadores de la educación. No, en principio, por supuesto, como decía al inicio, hay que realizar una conversación entre todos. Sí hay una postura en la cual, luego de lo que transitamos con respecto a la decisión de jubilaciones, que se iba a respetar el voto anterior en el caso de universidades, y en ese caso, bueno, tenemos que ver los 5 que estuvimos involucrados en este tema, cómo votó cada uno. La verdad que vamos a estar esta noche o mañana en la mañana definiéndolo, pero también tenemos que tener una reunión con el presidente del bloque para terminar de definir nuestras posturas. Ahí está la palabra del diputado Picat de cara a la sesión de mañana. Recién estábamos hablando fuera de micrófono porque nos acordábamos, por ejemplo, lo que había sido la ley del etiquetado frontal o la ley de, vamos a poner por caso, la de tolerancia cero del alcohol al manejar, donde los propios diputados contaron que existieron presiones para que se vote de una manera o de otra. Primero porque son empresas, tanto la industria de la vitivinicultura como la industria gastronómica o de los alimentos, son empresas que tienen mucho poder de representación, mucho peso, que también representan intereses de distintas provincias, y cuando fue lo del etiquetado frontal se preocupaban mucho sobre cómo iban a caer sus ventas, cómo se iban a ver afectadas, a pesar de que las experiencias presentadas de la región eran muy, muy buenas. Bueno, eso se llama lobby. Arelis presentó un tema sobre esto porque acá eso no está regulado, es decir, si existen presiones se las toman como presiones y no hay un registro de los lobistas que representan a las empresas y que acercan legalmente y aceptadamente sus posiciones ante los diputados, es decir, que los tratan de convencer en buenos términos de que esa ley no avance o no prospere. Pero todo esto en otros países del mundo sí es legal y sí está regulado. Arelis. Así es. De hecho, si bien cuando vi el proyecto, me quedé pensando que existe una serie que se llama El Lobista. La verdad es que igual ahí se hace todo lo que no hay que hacer. Así que, por favor, no sigan lo que dice esa serie. ¿Está buena por esto? ¿Está buena la serie? No me gustó tanto. Me la escuché nada más que para saber si podía rescatar algo para traerlo hoy. Pero bueno, efectivamente, ¿no? Es una persona que usa el tráfico de influencia. Ok, ¿no? Claro. Ya. Entonces ahí ya, por eso digo, es todo lo que no hay que hacer, digo, porque la palabra nos va de repente a retrotraer a esta serie y no. El tema es que efectivamente, primero, además de que existe legalmente en otros países, también nuestra Constitución tiene todo lo que es la iniciativa ciudadana. Si bien en la práctica lo real es que las personas cuando traen alguna necesidad e inquietud o, como decía Melina, quieren presionar para que determinada situación sea legislada, en el caso de buscar un proyecto de ley, o que si es algo muy necesario pueda tramitarse a través de un decreto de necesidad de urgencia, igualmente siempre se trata o siempre termina siendo firmada e impulsada por diputados, ¿no? Con la firma de X cantidad de diputados, que es lo que se necesita, pero muchas veces es a iniciativa o de la ciudadanía o, como hablábamos, de personas jurídicas que plantean sus necesidades o incluso de organizaciones no gubernamentales que traen sus necesidades e inquietudes para que esa necesidad sea legislada, reciba una regulación. Y esto puede suceder, como decía, a través de de una ley o de un decreto de necesidad de urgencia. Y yendo a nuestras plaquitas,
Bueno, el lobby es, como decíamos, una actividad desarrollada por una persona física o jurídica, ¿no? Como hablamos, una empresa, una ONG, etcétera, con el objeto de obtener por cualquier medio lícito, creo que esta es la palabra fundamental para que no olvidemos, de manera directa o indirecta, la aprobación, modificación o rechazo de lo que va a ser, o sea, de los distintos instrumentos legales. ¿Cuáles son estos instrumentos legales? Si vamos a nuestra próxima placa. Son los proyectos de ley, ¿no? De legislación nacional en el ámbito del poder legislativo de la nación, o los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es porque son los dos instrumentos más utilizados a la hora de regular una actividad, una iniciativa, una necesidad o inquietud de bien sea la población o bien sea de un sector específico de la población. ¿Qué es lobista? Bueno, justamente es la persona física o jurídica que desarrolla esta actividad de lobby en provecho propio, porque puede ser que haya una persona específicamente que con esa ley se va a beneficiar, más allá de que también se beneficien luego terceros, pero habitualmente, y es lo que más sucede, es en beneficio de terceros, y puede ser a cambio de una remuneración o de otro tipo de compensación. O sea, se abre a que sea legal que una persona que gestiona este tipo de actividades, porque de repente sabe con quién persona se tiene que reunir, cuáles son los procedimientos que tiene que seguir, pueda recibir por esa actividad que de repente vino y le planteó una empresa o una ONG o cualquiera que necesite establecer este mecanismo, puede recibir alguna remuneración, alguna contraprestación. Y vos fíjate, mira, yo estoy pensando un contraejemplo de lo que veníamos mencionando. Por ejemplo, los jubilados. Los jubilados lo que no tienen es poder de lobby. O sea, no tienen nadie que, digamos, que recoja todas esas voces, que pueda generar convencimientos o presiones o que pueda presentarle a los diputados realmente la posición de los jubilados, salvo que el jubilado quiera abrir la ventana del despacho y mirar lo que está pasando en la plaza. Pero no tienen una persona que venga acá al Congreso y en representación. Ahora vos decís, por ejemplo... los morosos de los créditos alimentarios. UBA, no, de los créditos UBA. Sí. Sí tienen mucho poder de lobby, pues representativamente son muy pocos, y sin embargo acá avanzaron, presionaron, generaron su posición, se abrió el tema, se debatió. Entonces vos decís, realmente algo hay que hacer al respecto. Claro, es así. Aparte, a lo mejor ese gestor que hace de lobista, vamos a tomar el caso de los jubilados, tal vez les pueda decir, bueno, esto es posible de acuerdo tanto a la legislación que existe, y la podemos modificar en tal sentido, y a lo mejor también poderles decir, hasta acá no llegamos, ¿no? Claro. Eso también es bueno porque si existiera, muchas veces uno no conoce todo el marco legal, y voy a usar una palabra que usan en una radio y me hace mucha gracia, es inconmensurable. Claro. Porque es muy grande, o sea, tenemos muchas leyes y entonces a veces no conocemos con exactitud todo el marco legal que puede incidir en una actividad en especial. Así también se determina qué personas no van a poder inscribirse para ejercer estas tareas de lobby. En ninguno de los requisitos que sean creados a los efectos de esta presente ley es lógico que no pueden inscribirse ni los integrantes de los poderes públicos, del gobierno, durante el desempeño de sus funciones, incluso hasta 24 meses después que finalice esa relación. Tampoco empleados en relación de dependencia permanente o transitoria de los poderes nacionales, sea el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, mientras estén también en funciones, y hasta 24 meses que finalice esa contratación, ni las personas que estén vinculados con el Poder Legislativo mediante contratación, bien sea de locación de servicio o de obras, hasta 24 meses concluida la actividad, y quienes cuenten con un procedimiento administrativo o penal en su contra por incumplimiento de sus deberes, aunque se encuentre pendiente. O sea, hasta que eso no se resuelva, esa persona no va a poder registrarse en este registro de lobby. Es lo que habitualmente pasa cuando uno hace cualquier otro tipo de contrato
que se impide o que se limita la participación mientras estás cumpliendo funciones, y ese margen de los 24 meses también es lo que suele suceder cuando suceden estas contrataciones, porque bueno, probablemente tengas información que te da una ventaja y que no estaría bueno. Sí. Y bueno, lo último que se habla es que bueno, se creará estos efectos en el ámbito legislativo, un registro público de lobistas, tanto uno para la Cámara de Senadores y uno para la Cámara de Diputados, y estos estarán a cargo de los presidentes respectivamente. Así que bueno, se sugiere esta creación de lobby, me parece que es muy adecuado y que a lo mejor también esto que decía, ¿no? A lo mejor puede resolver esto de generar leyes con la técnica legislativa adecuada y siguiendo los pasos necesarios para obtener buenas ley, o sea, buenos proyectos de ley que puedan llegar al Congreso y que se puedan discutir. Así que me parece que es muy interesante este proyecto y así refrescamos un poco todo lo que la agenda legislativa de esta semana nos está trayendo, ¿no? Perfecto, Are, muy interesante. Hacemos una pausa, la última, y en un ratito seguimos adelante con nuestra agenda acá en Parlamentarias. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Fue sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Bueno, hablando de presupuesto, que es la comisión que en un ratito nada más va a dar comienzo, se prevé que casi todos los bloques, independientemente del dictamen que acompañen, están bajo la idea o el concepto de que se apruebe el presupuesto 2025, salvo la izquierda. La izquierda viene votando, absteniéndose o rechazando el presupuesto 2025 y a propósito de ello recuperamos la palabra de la diputada Biasi, que estuvo en otros momentos con nosotros y ya adelantó que esta va a ser la postura, pero aquí tenemos su participación en DTV. Frente de Izquierda tenía su propio dictamen, digamos, en esta temática en su momento y nosotros planteamos en este tema una cuestión central que tenía que ver con puntualizar dentro del proyecto de ley que estaba en discusión el tema de que el aumento presupuestario tenía que ir a los salarios, porque no estaba bien precisado en los proyectos originales y nos preocupaba este aspecto. Ustedes han visto que estamos tratando un tema en el cual, yo el otro día se lo decía al presidente de la Cámara, la universidad no ha tenido un trato igualitario con el resto del Estado, digamos, sino que ha sufrido un recorte un poco mayor, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, donde el recorte duplica lo que ha sido el recorte del sector estatal nacional. Entonces ahí creo que está el nudo de la gran lucha universitaria que está en curso y por supuesto el Frente de Izquierda va a rechazar el veto presidencial. ¿No? Bueno, y ahí pensando también, acá se puede juntar la conjunción entre el reclamo que hay hoy sobre el tema universidades y la discusión del presupuesto 2025? Sí, no, por supuesto que sí, pero no en el aspecto, digamos, que querrían ellos, en donde ya hay un planteo en el día de hoy de parte de la carta esta que sacó el PRO, en donde están planteando que no se rechace el veto presidencial y que el tema se incluya en la discusión presupuestaria. Yo creo que para el gobierno eso podría ser algo a discutir en una negociación, ¿verdad?, de un tema, y nosotros que algunos nos verán como intransigentes, siempre estamos dispuestos a discutir cosas para una negociación, sobre todo cuando se trata del salario de trabajadores, de miles de trabajadores, como es el caso. Es tarde, muy tarde, digamos, para una propuesta de esas características, en donde por otra parte un gobierno que no ha cumplido ninguna de sus promesas, bueno, no tenemos por qué poner por delante un formato de discusión en la cual no tengo forma de anticipar que efectivamente
efectivamente cumplan con esa parte de la pauta presupuestaria. Ellos intentan, quiero introducir este tema que para mí no es inocuo, quiero decir, yo no es que quiero discutir universidad y no discutir todo el resto de las problemáticas sociales, económicas que surgen frente a un gobierno que está ajustando por varios lugares y no solamente en la universidad. Por supuesto que quiero reabrir el debate sobre los ingresos jubilatorios, por ejemplo, y no quiero que esto se tome, lo que ha sido el veto presidencial, como una cosa que cancela la discusión al respecto del aumento jubilatorio, que por otra parte tampoco estaba planteado en la ley que se vetó. Entonces, por un lado, advirtiendo la trampa que puede haber en ese formato de discusión y por el otro lado, teniendo en cuenta cuál es la actuación del gobierno hasta ahora, lo único que queda en pie, y se lo digo al macrismo, al radicalismo, al PJ, que son bloques que están interpelados directamente, digamos, en esto, porque ellos suman los votos mayoritarios. Acá ya no hay discusión. Hemos llegado a un punto en el cual el gobierno desafió al Congreso de la Nación nuevamente, impugna las medidas que toma, se burla de alguna manera también del Congreso cuando plantea que hay que aplicar la ley de financiamiento y que por lo tanto aquí hay que decir exactamente, nosotros el Frente Izquierda no tiene ningún problema en decir de dónde hay que sacar la plata para este 0,14% que según la Oficina del Presupuesto del Congreso insumiría este proyecto de ley. Hay muchos ítems del presupuesto nacional del cual sacar los fondos para simplemente que tengamos tener todavía universidades nacionales en este país, que es lo que está en discusión con esto. Ahora, por supuesto, vamos a sumar otras cuestiones. Ese presupuesto nos hace retroceder, el presupuesto nacional nos hace retroceder en materia educativa y en materia de salud, y hoy estamos viendo cómo antes de discutir el presupuesto ya están liquidando hospitales nacionales para de alguna manera comenzar a hacer el recorte que traen dentro de ese presupuesto, porque el que tienen en vigencia los obliga a pagarle los salarios a los trabajadores del Hospital Bonaparte, a trabajadores del Posadas. Si nos guiáramos por la política que hoy hay en curso, ellos tendrían que dejar abierto ese hospital sin lugar a dudas y cumplir con todos los compromisos, ¿no? Bueno, esta es la palabra de la diputada Biasi, adelantando la postura del bloque de izquierda, que en general no apoya, no acompaña, no vota por los presupuestos y mucho menos por los pagos de las deudas, ¿no? Porque también esa es la otra postura dogmática de ese espacio político. A las 2 de la tarde empieza el debate en presupuesto y Hacienda, ya hay un operativo montado en la sala. Cuando digo operativo, digo que está todo dispuesto para que empiece ese debate, porque en general, independientemente de las personas que integran la comisión, como es un tema sustancial, como es la ley de leyes la que se va a debatir, suscita el interés de muchos diputados que por ahí no forman parte de la comisión, pero de todos modos quieren ir a hacer preguntas, escuchar, tomar apuntes, y van diputados, van los asesores, así que se requiere de un espacio bien amplio. Bueno, ya seguimos adelante con ese tema. Obviamente es el día en el sentido de que también un poco uno va a conocer en qué clave o en qué registro se va a dar ese debate. Pero vamos a ir hacia la provincia de nuestra querida Lourdes, hacia la provincia de San Luis, con un proyecto del diputado Ali que tiene que ver con los incendios forestales principalmente, pero los incendios en esa provincia. Exactamente. Bueno, recién ahí se me había salido justo la cucaracha. Bueno, de todas formas hay que hablar de este tema que es muy importante, que tiene que ver con un debate y una declaración de emergencia por incendios en la provincia. Este es un tema igual que ya viene hace bastante y que puntualmente es un pedido urgente. Se busca lo que es la asistencia nacional ante los graves incendios que afectan a zonas rurales. ¿Qué es lo que pasa? Siempre se habló de los desarrollos inmobiliarios, de la explotación inmobiliaria también de ciertos lugares en el monte, en las sierras de San Luis, y es algo que nos venimos encontrando también ya hace mucho tiempo. Por ahí hasta inclusive se hizo todo campañas de prevención durante estos años con respecto a el tema de tirar una botella y cómo se da el efecto refractario a partir del vidrio o de las colillas de cigarrillo, o por ejemplo no generar asados, no hacer asados en zonas rurales donde están los pastizales secos y donde la vegetación realmente es combustible para que estos incendios se puedan propagar rápidamente y después se cobren vidas de animales, de flora, de fauna, de casas y de gente que está ahí al costado de la sierra, ¿no? Que esto es algo que se estila mucho y que en lugares donde hay animales, también por supuesto muy cerca están los vaqueanos viviendo.
Bueno, a partir de esto, el autor del proyecto es el diputado Ernesto Ali, más conocido como Pipi, es muy conocido, ha sido también intendente de una localidad que es la localidad de La Toma, allí en San Luis. Y esta emergencia tiene que ver con debatir la declaración de emergencia, precisamente, por incendios en la provincia. Es de suma urgencia. Ya también esto se ha estado hablando con diputados de su mismo bloque respectivamente para que se pueda tratar de la manera más pronta posible. Hablamos un poco también del impacto ambiental y en la próxima placa lo vamos a ver. Los incendios forestales realmente muchos piensan y dicen, bueno, la tierra se renueva, el pasto después crece más fuerte. Bueno, la realidad es que uno que pierde y el fuego devasta todo a su paso. Arrasa. Se come todo. Es tremendo lo que sucede a la hora de cuidar la vegetación también, claro, es como de la un flora, mito, de la ¿no? fauna. Sí, como, claro, como un mito, más bien. No, realmente esto de también había inclusive se hablaba de un proyecto de evitar o sancionar todos aquellos desarrollos inmobiliarios que se den en zonas de sierras, montes, porque por supuesto uno ve un incendio y al año ya están loteando, ¿no? Claro. Me refiero a un mito esto de que como la tierra se quema, se renueva. Crece más eso fuerte. Y en realidad aparte haces, en el medio arrasás con las especies, con la biodiversidad, todos los riesgos. No solamente el daño sobre la tierra, sino sobre las especies. Sí. Y afectan todo el ecosistema, no me salía la palabra. Sí, la flora y la fauna, y aparte afectan fuertemente a las zonas rurales, como Puntana, que he vivido también en lugares muy cercanos a la sierra. Es muy complicado hacer todas las actividades cuando prácticamente se tiene que terminar parando toda la actividad porque no se puede transitar del humo, de la nube tóxica que elimina también el hecho de que se produzcan estas quemas voluntarias, ¿no? Por supuesto, la penalidad, y esto corresponde a cada una de las jurisdicciones, en este caso a las provincias, las penalidades para con aquellos que provoquen los incendios voluntarios son económicas, pero sí se debería dar cárcel, ¿no? Que por ahí es lo que se estaba buscando con algunos de los proyectos que se habían planteado. Y los incendios están causando, por supuesto, un grave impacto en el ambiente y en la producción local también, porque el hecho de que vos prendas fuego en lugares donde hay, en este caso, desarrollo agropecuario, obviamente que también produce un daño en el productor, en la economía y en todo lo que está en la zona. Por otro lado, también hay un tema de ayuda y prevención, que lo vamos a ver ahí en la próxima placa, y el proyecto apunta a coordinar recursos y prevenir futuros desastres. Ya sabemos que la prevención es un tema que no se debe quitar, que se debe estar todo el tiempo encima del trabajo de prevención con respecto a campañas, prevención en este caso de no tirar, no arrojar lo que son cigarrillos, lo que son botellas de vidrio que puedan llegar a producir un efecto refractario por el sol, ahora serían las altas temperaturas. Plástico. Y San Luis es un lugar muy seco. San Luis y toda la zona de Córdoba, hemos estado viendo durante el mes de agosto lo que fueron los incendios en Córdoba, en Carlos Paz. Es una historia que nunca termina. Eso es algo que realmente es lo que más duele. O hacer una parrillita o un asado en lugares no habilitados. En lugares donde no están habilitados. Entonces realmente es una historia de nunca acabar, y las personas que lo hemos vivido, que lo hemos sufrido, es realmente agotador también, porque vos ya sabés que no podés hacerlo, sabés que está mal. Sabés que está mal prender el fuego y no apagar las brasas, sabés que está mal prender el fuego en zonas donde no se debe hacer fuego, donde no se debe hacer asado, donde no se debe, digamos, prender ningún tipo o sea, ninguna combustión. Ninguna combustión, ni tirar las colillas de cigarrillo, ni tampoco tirar botellas de vidrio que con el sol y en una zona seca. Después la vegetación termina siendo combustibles, tenés árboles que tienen las raíces todas secas. Tienen raíces muy secas y que realmente se prende el fuego en cuestión. Sí, porque va como un regadero por debajo de la tierra y el fuego es rasante, es tremendo. Así pasó en Corrientes, por ejemplo. Claro, y además si se producen estos
temas climatológicos, de que haya más viento, de que, o sea, todo lo que no puedes prever cuando quieres apagar estos incendios se complica. Sí, que todo el combo meteorológico hace que ahí donde se prende fuego, encima sea más difícil combatirlo. Totalmente. No hay lluvias, hay vientos, etcétera, todo etcétera. eso, no hay lluvias, hay viento, es seco, falta de conciencia también, y eso que todos los años se envían tipo las pautas pertinentes. Pero porque ha habido recortes también, pero porque también cuando se hablaba de, por ejemplo, de los despidos, cuando se despiden los guardiaparques y todo esto, o el personal de maestranza de los campings, también hace que obviamente se monitoree menos la zona. Sí, por supuesto. Y también hay, más allá de los campings en sí, son los barrios, es el monte mismo que vos te levantás un día y empezás a sentir olor a quemado, cuando te das cuenta tenés todo un cordón de fuego en la sierra y ¿qué haces ahí? Realmente es sumamente perjudicial. Hay lugares que son de muy difícil acceso, donde a los bomberos y a todo el personal, en este caso de brigadistas, les cuesta mucho llegar a esas zonas. También tenés que hacer las brigadas cortafuegos, que es para evitar que el fuego avance, que consiste en agarrar una máquina como una excavadora y limpiar el terreno, hacer como una calle una calle de una canaleta. Sí, más que una canaleta es como tirar piedras y ripio y tierra para que no pase, para que no baje el fuego y no haga contacto con la vegetación que sigue. Y eso se hace casi siempre en los bordes de sierra o de los campos, en los límites de los campos, para que el fuego no continúe en el campo lindero, ni tampoco agarre las casas. Pero realmente eso no se puede hacer en todos los lugares, porque hay zonas que sí son más propensas. Las zonas de quebrada no podés agarrar una máquina y meter una línea de cortafuego, porque es imposible. Entonces digo, hay muchos temas que por ahí hay que hablar, hay que concientizar, y bueno, este es el proyecto del diputado Ali de San Luis, que bueno, por supuesto se enfoca en lo que es coordinación de recursos y prevención futura de los desastres. Y de hecho, esta tarde en la Comisión de Legislación Penal, después de tratar el tema de la sustracción y comercialización de niños, en el temario por lo menos está incluido esto de tocar y de tratar el proyecto del diputado Carreño, que habla justamente de esto, de endurecer las penas para aquellos que provoquen incendios. Así que, bueno, es interesante ver que la idea es modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con ese proyecto y qué sucede con el proyecto de lo que trajiste, que se va a tratar el próximo jueves, ¿no? Sí, la agenda, digamos, más allá de lo que va a ser la actividad que ahora empieza en un ratito, que es la de Comisión de Presupuesto y Hacienda, es muy amplia. Hay distintos temas que se están ya tratando y batiendo en el Congreso. De hecho, no sé si después de la sesión también está previsto que haya comisiones. Eso no lo tengo yo chequeado. No sé ustedes, chicas, si el jueves va a haber comisiones. No, el jueves no lo sé. A ver, ya te digo, lo tengo acá. Pero después vos decís el día después. Sí, claro. Habría que chequear porque también va a estar esta que va a tratar el proyecto de para San el jueves Luis. Está Cultura, en este caso que fue invitado el secretario de Cultura de la Nación. ¿Cómo? Con la ley de mecenazgo. De mecenazgo. Sí, es el mismo tema que se estaba que se abordó la semana pasada, si no me equivoco, a las 9 de la mañana. A las 11 va a estar Presupuesto y Hacienda, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, junto con Finanzas, que esto es para tratar el tema de San Luis y los diversos departamentos afectados por el fuego. Y también, en este caso, porque también, y eso me había olvidado, se suma la emergencia hídrica. No está lloviendo, entonces la cota de los ríos también está baja, y eso hace que no tengan agua para poder, en este caso, los hidrantes y los helicópteros poder apagar el fuego. Porque ¿qué pasa? El agua de los incendios, el agua con el que se mitigan los incendios, sale de los diques, ¿no? Bueno, al no haber diques llenos, bueno, es toda una cadena. A las 12 horas va a estar Legislación del Trabajo con asociaciones sindicales, que se acuerdan que es un proyecto que también... ¿Todo eso es el jueves? Todo ese es el jueves, así que viene un jueves también cargadito después de la sesión de tema financiamiento universitario. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa, porque estaba viendo por ahí que también hay un paro de transporte generalizado anunciado para el final de este mes, para el 30 de octubre. Estaba viendo eso, así que hay que ver cómo repercute en legislación del trabajo esta cuestión, a donde se trata de avanzar con la cuestión de la libertad sindical, que a los sindicatos no les gusta ni medio. La libertad sindical no les cae en gracia para nada. Pero bueno,
sí se anticipan unos días de mucha actividad en el Congreso, empezando por lo que va a pasar ahora en un ratito nada más, a las 2 de la tarde, con la presidencia del diputado José Luis Despert, que va a empezar a escuchar a distintos especialistas y titulares de carteras vinculadas a este presupuesto 2025, es decir, que van a empezar a venir los técnicos, ¿no? A abrir el presupuesto y a responder las preguntas, los especialistas, responder las preguntas de los diputados que ya fueron previamente haciendo un análisis del texto que presentó el presidente de la Nación hace medio mes aproximadamente, sí, digo bien, hace medio mes, el 15 de septiembre, correcto. Sí. La primera de 8 será la reunión de hoy, se supone. Claro, la primera de 8, tal cual. La primera de 8 reuniones. Sin la presencia del ministro de Economía, que, bueno, se comenta mucho sobre por qué no viene y sí estuvo dando algunas entrevistas durante el fin de semana. Entrevistas, charlas con algunos periodistas en canales donde se sienten mayormente cómodos para hacer estas declaraciones. El ministro de Economía, por alguna razón, se comenta muchísimo de por qué no viene, pero hay enojo y hay bloques que dicen, si no viene, nosotros, por más que querramos un presupuesto 2025, si no viene, no vamos a acompañar. Lo que está pasando con esto que decía del dictamen de minoría que está buscando, en este caso, Encuentro Federal, no solamente por la ausencia, en este caso, del ministro Caputo, sino también porque están pidiendo el trabajo y la participación de los gobernadores en el debate, teniendo en cuenta que han sido clave también para las negociaciones anteriores en materia económica. Sí. Eso por un lado. Y a lo largo de estas 8 sesiones se supone que van a tener que ir participando o informando distintos ministros. También se especulaba sobre si iba a venir la ministra Petovelo, a quien también se había requerido su presencia, fue citada, pero no se sabe si es cierta si va a terminar viniendo o no, o en tal caso puede llegar a enviar a alguien, algún secretario, porque es un supraministerio, probablemente también puede enviar a alguien para dar respuestas sobre este ministerio, que es uno de los que más presupuesto tiene. O sea, el más presupuesto asignado es el ministerio de... Los distintos secretarios, por lo menos. Claro. El de Educación, el del Trabajo, que tiene muchas secretarías. Exactamente, totalmente. Entonces, sí, así es. Y hoy la que también está invitada para el día de hoy es la directora de la Agencia de Acceso a la Información, Beatriz Anchorena. También, no sé si ya participó o en breve va a participar en una reunión donde va a informar sobre lo que sucedió con este decreto 780, así que también es un tema que después podremos comentar cómo estuvo la reunión, qué surgió de estas conversaciones. Bueno, tocaste un tema de muchísima sensibilidad, que es el acceso a la información, porque también trajo cortocircuitos dentro del Poder Ejecutivo. Lo comentábamos ayer, creo, sin ir más lejos, que es la modificación de la ley del acceso a la información con algunas limitaciones para acceder públicamente a la información. Esto empezó a profundizarse con, por ejemplo, pedidos de acceso a la información pública que se habían hecho en relación a los perros del presidente Javier Milei o en relación a cuestiones que aparentaban ser propias de la vida privada, pero como, bueno, tiene como protagonista al presidente de la Nación, el debate estaba puesto allí. Y algunas respuestas que se daban como consecuencia de esos pedidos que no contentaban, que no eran lo suficientemente serias en algún punto, como se contestaba con un monosílabo. Pedido de información pública: ¿cuántos perros tiene el presidente? Tiene perros, por ejemplo, respuesta. Claro. ¿No? Sin dar ni documento, ni fotos, ni estas cosas que se iban pidiendo. A partir de esa situación hubo todo un debate, se recortó el acceso a la información pública y después hubo una diferencia, porque el ministro del Interior, cuando vino a dar su informe de gestión, dijo, bueno, vamos a revisar este punto, y después el propio vocero presidencial dijo, no vamos a revisar nada. Claro. Y hubo un entredicho, o se adjudica un entredicho entre ambos, donde uno le reprocha al otro, bueno, ojo, yo soy... partidaria. Y no, yo firmo. Yo tengo firma en el Poder Ejecutivo. Yo tengo una responsabilidad legal. Vos
salís y hablás, yo pongo una firma. Claro. Entonces, estamos hablando vos en postura como si fuera el Franco ministro del Interior. versus el vocero, claro, versus el vocero. En ese momento, ahora... Claro, yo dije jefe de gabinete, tenés razón vos, tenés razón. Sí, claro, no, ahora jefe de gabinete, sí, en ese momento ministro del Interior. No, creo que ya era jefe de gabinete. Sí, creo que ya era. Es como diciendo, bueno, yo... Estoy mareada, vos salí, no, pero es que está bien. Sí. Vos salí a decir lo que quieras, pero yo el que tengo firma soy yo. Claro. Tengo una responsabilidad legal sobre lo que salgo y digo al respecto. Entonces, bueno, tocaste un punto interesante. Hay que ver qué es lo que pasa. Sí, vamos a luego poderles contar qué sucedió en esta charla. Bueno, obviamente todo lo que pasa dentro del Congreso pasa por la pantalla de TV, así que nosotros en un ratito vamos a estar transmitiendo en vivo esa comisión. Bueno, digo en un ratito, en realidad falta media hora, pero nosotros ya nos estamos yendo. Llega Horacio Ombón, que va a hacer la previa de esa comisión y después... Claramente queda ahí a disposición de todo el público lo que suceda en vivo, sin recortes, sin mediaciones, sin edición. Va derechito a las redes, al YouTube y también al canal en el que estamos al aire. Nosotros nos reencontramos. Mañana es un día de sesión especial, así que también vamos a estar con una edición especial, con una programación especial. Y el jueves, día de comisiones. Exactamente. Así que terminamos con... cultura. Y el viernes es semana corta. Plenario. El viernes es y el viernes, feriado. Es feriado, me había olvidado. Te acabo de dar una buena noticia. Ayer llegué a mi casa y me dicen, che, el viernes es feriado. Yo ni idea, chicos. Uno tiene que, viste, cuando volvés a la rutina que ya no existen feriados, ahí te no hay estoy nada. pasando el Google Calendar yo. Sí, viernes es feriado. Gracias, que tengan linda tarde. Gracias, Ares. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana.